Muy buenas tardes, ¿qué tal? Feliz jueves 12 de diciembre, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Yo aquí un día más con todos vosotros en Iluminando la Vida y la Muerte, feliz de estar otra vez una tarde más aquí con de verdad con todos vosotros. Ya veo que os estáis uniendo, muchísimas gracias por estar conmigo, con mis invitados, que hoy además tenemos un tema muy importante. Hoy viene al canal, un hombre que no había venido todavía, que le estábamos esperando, pero no había venido. Él se llama Mariano Menéndez, él es coach, conferencista, él es escritor. Mariano es autor de 15 libros y hoy estamos aquí para hablar de su último libro, que es, maravilloso, yo me lo he podido leer. Es un libro de mucha conciencia, es un libro de mucho conocimiento y mucha práctica también. El libro se llama El arte de sanar la mente, claves para alcanzar un estado de paz total. Que bien nos viene todo esto, todos estos temas que son tan enriquecedores y tan importantes para poner luz a lo que realmente somos, ¿no? Que es lo que venimos aquí a hacer. Vamos a hablar con Mariano de muchísimos temas, porque el libro tiene muchos temas. Así que ya le veo por aquí, voy a invitarle, que no quiero perder más tiempo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias por estar una tarde más aquí con nosotros. A ver, voy a ver solicitudes. Vamos a hablar porque es un libro de verdad que os lo recomiendo, porque es muy interesante y además tiene mucha parte práctica, que a mí eso me encanta porque es una manera de... ¡Ay, ya le tengo! Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? hola Raquel, ¿cómo estás? Es un placer estar contigo, con la comunidad de tu canal, por primera vez, como tú mencionabas. Gracias por la presentación y bueno, felicidades también por todo tu trabajo. Gracias por haber aceptado conversar conmigo. Si bien, como tú decías, recientemente he publicado El arte de sanar la mente, hablamos de lo que tú quieras, que no te condicione el libro, por favor. No, lo que pasa es que me lo he leído, te lo digo, cuando me lo Muchas dijiste gracias. me lo leí, porque sí, porque a mí me gusta leer, bueno, me encanta leer, eso es verdad, y todos estos temas además, que como digo yo, es que aumentan nuestra conciencia, nos damos cuenta realmente de lo que somos, ¿no? Porque al final es que para eso estamos Mm. aquí también, para poder también tener una perspectiva de vida totalmente diferente, porque también es verdad que nos complicamos muchas veces la vida y no tenemos ese estado de paz total del que tú hablas, ¿no? Bueno, Mariana, quería empezar por lo menos para hablar un poquito, que la gente sepa qué es nuestra mente, en qué consiste nuestra mente, qué diferencia hay con la conciencia, cómo podemos manejar todos estos temas. Bien, la conciencia es lo que verdaderamente somos. Eso es lo que somos. Somos una conciencia, bien, una conciencia observadora. Es decir, a ver, prácticamente cómo podríamos ilustrar qué es lo que somos. Por ejemplo, si yo cierro los ojos y emito la orden de hacer así con la mano, ¿no? Bueno, eso que emitió la orden de hacer así con la mano, eso es lo que soy. O sea, eso es lo que somos. O sea, es algo totalmente sutil. De hecho, se mantiene cuando el cuerpo físico perece, ¿no? Porque, o sea, se puede, todo lo material que hay en el universo se puede extinguir el sistema social, pero el sistema solar, perdón, o la galaxia, o todas las galaxias que hay, y nuestra conciencia va a seguir estando, o sea, lo que somos, que es una energía. De hecho, en algunas experiencias cercanas a la muerte, las personas, eh, a mí no me ha ocurrido, pero conozco personas que le ha sucedido, de que quizás se mueren y siguen pensando, de hecho ni se dan cuenta que se murieron, bueno, y después vuelven y tuvieron una experiencia cercana a la muerte, pero siguen con esa conciencia. Entonces, es algo sutil, es lo que somos. Lo que sucede es que, claro, la mente es aquello que nosotros poseemos, en cierta forma. Eso es algo que podemos poseer. La conciencia no la podemos poseer porque es lo que somos, ¿no? De hecho, no fue creada por nosotros mismos, pero la mente sí que es algo nuestro. Es algo nuestro de un nivel quizás un poco más inferior, está más cercana de lo material, o sea, está dentro del cuerpo, gobierna el cerebro, ¿bien? Claro. O sea, vendría conciencia, mente y cerebro y después todo lo hardware, ¿no? La mente sería el software, Ajá. ¿bien? Y ese software tiene bueno, un sistema de pensamiento
que fue programado por el mundo, por la sociedad, por el afuera, por los mensajes de nuestras familias, las personas cercanas, el sistema educativo, medios de comunicación. Entonces, claro, eso es justamente a lo que apunta a sanar, en cierta forma, el libro, porque eso generaría un sufrimiento si no está gobernado por la conciencia. Algo que no había mencionado, en la conciencia está ese sistema de pensamiento verdadero, porque es algo que trae innata, es algo innato, que, o sea, está como estamos creados a imagen y semejanza, la conciencia universal, ese sistema de pensamiento verdadero, vinculado con el amor, vinculado con lo que somos, eh, está en nuestra conciencia, pero nuestra mente, al ser programable, adoptó un sistema de pensamiento falso y también una percepción falsa, porque desde el sistema de pensamiento se genera la percepción. Y entonces de ahí se generaría el sufrimiento y no sé si está claro bien lo que somos a nivel conciencia y luego la mente, lo programable y lo que está más en nuestra realidad y es la causa de nuestro sufrimiento, ¿sí? Esa programación falsa. Mm. Claro, además es con lo que normalmente nos identificamos, porque no podemos salir de ese juego muchas veces de la programación, porque salta luego nuestros pensamientos, saltan nuestras emociones, nos confundimos, porque encima hay un vaivén emocional que tú en tu libro Ujú, mencionas que solamente es verdad que hay dos emociones, que es el miedo y el amor. Venimos del ujú, amor, somos amor y ujú, nos hemos identificado totalmente con el miedo, ¿no? O sea, al final es un camino como de deshacer o de, bueno, tener un poquito de conciencia a poder revertirlo y volver a lo que realmente la esencia que somos, ¿no? sí, 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 comparto totalmente lo que tú mencionas porque nos identificamos mucho más con esa mente, justamente porque desde esa mente se genera lo que nosotros llamamos nuestra personalidad. ¿Bien? Nuestro nombre, nuestra nacionalidad, nuestros gustos, nuestra profesión. Y entonces, claro, nos creemos, eso sería un engaño, ¿no? Porque si nos identificamos mucho con esa parte, nos terminamos creyendo que somos eso, y encima después eso también es como desea muchos objetivos que están en el mundo, ¿no? Para saciar esa carencia, porque identificarnos con esa personalidad asociada al cuerpo, ya de por sí nos va a hacer pensar en la carencia, porque nos va a hacer pensar que algo nos falta. De hecho, vamos a tener mucho miedo a la pérdida también, porque muchas personas que están identificadas con que son un cuerpo y una personalidad, eh, eso obviamente, el estar identificados con esa parte de nosotros mismos genera miedo de por sí, no puede generar otra cosa que no sea miedo, porque imagínate un universo infinito y nosotros creyendo que somos una personalidad asociada a un cuerpo, ¿bien? Y en cierta forma, identificarnos con la conciencia nos cuesta un poco más, porque en realidad no es que es algo, un estado a alcanzar, ¿bien? En realidad el estado de la conciencia, o sea, identificarnos con esa conciencia y adoptar esa visión es algo más a lo que uno se une, es algo que ya está Mm. y uno se tiene que unir con eso. Claro, la mente programada no está entrenada para unirse con ese sistema de pensamiento verdadero que nos dice, entre muchas cosas, que no existe el daño, que no existe el tiempo, que no existe la carencia, que no existe la culpa, que somos todo, que no existe la pérdida, que no existe la competencia, la exigencia, la presión, es decir, grandes valores del mundo. Ese sistema de pensamiento verdadero nos dice que no existe. Y entonces nos cuesta adoptar esa visión de la conciencia, pero ese vendría a ser nuestro desafío, porque una vez que adoptamos esa visión de la conciencia, la percepción de la realidad cambia y la vida de una persona cambia en todos sus sentidos. Y bueno, es un poco es a lo que apunta el libro, pero lo intenta lograr de una manera quizás un poco más rápida que, o sea, cuando yo escribí este libro tenía la idea de que sea un manual de sanación, claro, sencillo, con mucha práctica, para dentro de lo que nosotros aquí llamamos tiempo, se pueda lograr, al menos con una primera lectura y algunas prácticas, algunos atisbos de paz, algunos atisbos de ese sistema de pensamiento verdadero. ¿Y cómo podemos empezar, Mariano? ¿Cómo podemos empezar a ir moldeando o poder
no sé, antes has hablado de la palabra observación, ¿no? Que para mí es algo como muy importante también, porque si no observamos y vamos siempre como, aquí decimos, como pollos sin cabeza, Sí, pues muchas veces es verdad que no observamos ni nos vemos, ni nos, no sé, no analizamos lo que hay dentro de nosotros, ni nuestra cabeza, ni lo que pensamos, ni lo que sentimos muchas veces. Entonces, ¿cómo podemos dar pasitos para alcanzar ese estado o cómo, bueno, cómo podemos hacerlo? primeramente, Raquel, es importante que la persona sienta alguna forma de sufrimiento, es decir, sienta una especie de inconformidad con ese sistema de pensamiento falso. O sea, que en cierta forma algo internamente le dice que no está de acuerdo con eso, ¿no? Yo me acuerdo en mi caso a los 21 o 22 años sentía ansiedad por estar muy apegado al tiempo y presión, estrés, exigencia, y algo internamente me decía que eso no, me ocasiona sufrimiento. Debe haber otra cosa. Y gracias a ese debe haber otra cosa, empecé con muchos libros, sistemas de enseñanzas, a transmitir conciencia, a ayudar a gente, en fin. Entonces, en cierta forma, una disconformidad, que a veces eso quizás lo podemos tener integrado de otras vidas, quizás. Es decir, este sistema de pensamiento verdadero, quizás la persona en vidas anteriores, quizás lo integró y cuando vino aquí al mundo, lo pusieron en un sistema educativo y con medios de comunicación que emiten pensamientos o mensajes contrarios, entonces a la persona no le cierra mucho. Entonces, a raíz de sentir algún tipo de sufrimiento, ahí luego podemos comenzar con lo que tú mencionabas, ¿no? Esa duda de que algo debe haber, entonces es la persona en líneas generales ahí comienza a observar su propia mente y principalmente lo que comienza a observar son sus emociones, porque ese sufrimiento en nosotros lo percibimos con las famosas emociones vinculadas con el miedo o emociones de frecuencia negativa, se podría decir también, que pueden ser las que son aprensivas, ¿no? Las que tienen que ver con la angustia, con la bronca, con la tristeza, con la frustración, con la ira, con el enojo, Mm. el enfado. Todo eso, y además eso aparte también en la realidad de la persona le termina afectando a su entorno también, a las personas cercanas, porque imagínate una persona que está triste o con miedo, con pánico o deprimida, eh, desde ahí eh, percibe ese sufrimiento y entonces se empieza a preguntar, bueno, ¿de dónde viene? Y ahí es donde comienza esta observación. Pero la observación no solamente interna de nuestros propios pensamientos, porque eso sería a veces un poco complicado, porque las ideas subconscientes ya están normalizadas. Es decir, si una persona tiene mucha ansiedad y va a observar su sistema de pensamiento, quizás observe que le tenga miedo al futuro, que le tenga miedo, no sé, o a la muerte, o a la muerte de un ser querido, o a que le pase algo mañana. Pasa algo muy curioso, la persona eso lo ve normal, porque es como que no hay un discernimiento, dice, porque claro, las ideas subconscientes, en la mente subconsciente se normalizaron. Entonces no ve como Un que haya programa, ¿no, algo Mariana? Un programa que está ahí y salta. que la persona lo tiene, claro, normalizado. Entonces, claro, hay que observar, pero a la hora de observar hay que ir con un criterio, con un discernimiento. Es decir, algo te tiene que decir que el futuro no existe. Los libros son muy útiles, a mí me sirvieron mucho los libros. A veces la misma realidad, otra persona también, pero no otra persona, no necesariamente tiene que ser Joe Dispensa o Deepak Chopra. Una otra persona puede ser la cajera del supermercado. O sea, porque digo esto porque muchas personas idealizan a personas que están afuera, otras personas, pero también la misma realidad. La persona se observa, por ejemplo, la carencia. Muchas personas ven que tiene una realidad que le faltan cosas, no ven la solución a sus problemas, no tienen las relaciones que quisieran tener, no tienen quizás el dinero o las cosas materiales que quisieran tener, le falta el trabajo. Entonces, claro, esa realidad le está diciendo a la persona que tiene esa creencia, pero también quizás
si la persona, o sea, eso es como un programa normalizado. Algo tiene que generar un discernimiento, es decir, de algo de la afuera, que puede ser como una persona, o puede ser un libro, un sistema de enseñanzas, le tendría que decir que hay un sistema de pensamiento verdadero, ¿bien? Y que el sistema de pensamiento falso lo tiene instalado y le genera esa realidad, le genera esa percepción de la cual la persona es co-creadora, porque en realidad en lo profundo es un tema de conciencia. El paradigma de conciencia de separación es esa conciencia antigua, que ya está llamada a desaparecer, esa conciencia que nos dice que la realidad está fuera y que la realidad funciona por sí sola y que además mis emociones se generan en base a la realidad que estoy viendo. Parecería como que los pensamientos se generan internamente, pero las emociones se generan por el afuera. Y no, lo que ese sufrimiento muchas veces se da por estar en conciencia de separación y conviene ingresar en una conciencia de unidad. La conciencia de unidad es donde la persona ve todo integrado dentro de su conciencia. Es decir, yo a ti, Raquel, no veo a alguien que está afuera, sino que está dentro de mi conciencia. Y a su vez también la persona cuando se hace, es obviamente cuando se integra con su conciencia y está con una conciencia integrada, ya se hace responsable absolutamente de todo lo que le ocurre. Y ahí quizás también empieza a tomar decisiones y empieza a ver los efectos de sus decisiones. Empieza a tomar noción de la ley de causa y efecto, que es una verdad universal. Es decir, si yo hago algo, voy a tener tal efecto. Claro, antes la persona, al llegar a ese sufrimiento, hacía cosas que le ocasionaban sufrimiento, pero no se daba cuenta. Pensaba que el problema era por los gobiernos, las empresas, las familias, el padre, la madre, el amigo. Luego, cuando ingresa en conciencia de unidad, empieza a hacerse responsable, empieza a ser mucho más consciente de su comunicación, de sus palabras, de su diálogo interno, de sus emociones. Y ahí comienza, bueno, el tema de sanación de la mente deriva también en materialización o manifestación, ¿no? Porque luego de transmutar al sistema de pensamiento verdadero, la persona se da cuenta que la realidad es un lienzo en blanco, el mundo es un lienzo en blanco, percibe lo que quiere percibir según sus propios pensamientos, entonces ahí cambia totalmente, deja atrás el sufrimiento y cambia totalmente la vida de la persona, lo cual no significa, si bien ahora lo estamos hablando en 5 minutos, esto puede llevar 10, 15, 20 años o toda una vida y la persona no ingresa en conciencia de unidad y en otra vida recién comienza, pero básicamente el método sería ese, de cómo comenzar y cómo acaba todo también, Claro. con la co-creación de realidad, ¿no? Claro, porque también esto tiene que ver con la evolución de cada alma, ¿no? También yo lo digo, cada espíritu, ¿no? Porque al final no todo el mundo puede llegar en esta vida a lo mejor pues a estas tomas de conciencia, a esta forma de poder pues percibir la realidad como si fuera realmente una ilusión, que para mí es lo que es, ¿no? Que Mm. al final es algo que no tiene realidad, no tiene contexto, pero le damos mucha fuerza. Ujú. Pero no todo el mundo por evolución álmica y espiritual a lo mejor puede llegar en esta vida a lo que estamos hablando, ¿no? Y por eso a lo mejor es lo que tú hablabas también muchas veces, o habéis hablado en el libro, ¿no? De una palabra que a mí me encanta y que es la aceptación, en cierta manera, ¿no? Ujú. ¿Qué de importante o qué clave tiene la aceptación en nuestra vida? La aceptación es un síntoma de que la persona ingresó en conciencia de unidad, es decir, en lugar de quejarse, en lugar de ponerse en víctima, en lugar de echar culpas afuera y echar culpas por su negatividad, por su drama, por su victimismo, comienza a aceptar la realidad tal cual es. Porque además, como se asume como co-creador de realidad, ya lo que le sucede, ya sabe que fue co-creado por su sistema de pensamiento. Entonces, lo acepta, sí o sí lo acepta. O sea, no dice, bueno, quizás hay alguna posibilidad de que yo no forme, no tenga que ver conmigo lo que esté sucediendo. No, no hay ninguna posibilidad. Que si no entras Pero en sí lucha, ¿no, Mariano? Es que entras en lucha entras, constantemente. claro, sí. Y esa lucha a veces quizás es necesaria justamente para entrar en la conciencia de unidad. Es decir, intentar controlar y manipular la realidad y querer cambiarla de manera caprichosa y si la persona se da cuenta que no puede, en algún momento se resigna y se entrega a la vida y fluye.
Pero es verdad y comparto totalmente contigo que esto tiene mucho que ver con el proceso álmico espiritual de cada persona y es importante remarcarlo, esto que mencionas, porque cada proceso álmico espiritual, cada estado de conciencia requiere respeto, requiere amor también, porque para no caer en que muchas veces cuando se hace la transmutación del sistema de pensamiento verdadero, la persona empieza a materializar la vida que quiere, empieza a vivir en cierta forma de otra manera, pero claro, después se da cuenta que muchas otras personas no están en ese estado y claro, a veces en primeras instancias la persona es como que quiere cambiar a otras, Mm. ¿bien? Que quiere cambiar, bueno, todas estas enseñanzas se las voy a dar a mi padre, se las voy a dar a mi madre, se las voy a dar a mis hermanos, eh, a mis amigos, quiero que mis amigos empiecen con todo esto. Claro, y uno se da cuenta cuando intenta cambiar a otras personas y que las otras personas están en un estado de conciencia que está en manos de su creador y uno no puede hacer nada, no puede competir contra la conciencia universal creadora. Entonces ahí un poco se relaja uno y se da cuenta de que el proceso, este que mencionabas, el proceso álmico espiritual, es 100% individual. Totalmente. Que No, uno lo puede compartir, sí. claro. Nosotros aquí estamos compartiendo conciencia y compartimos conciencia, Mm. genial, pero no se intenta modificar o cambiar el estado de conciencia de la otra persona. No, no, porque además mucha gente es verdad que se mete y luego el ego, bueno, lo que es su sistema de pensamiento al final es como que te lleva a la frustración, ¿no? De que yo no llego a entender o no llego a comprender o no puedo transmutar y es como, bueno, acepta tu proceso también álmico porque es el que te va a llevar en algún momento, te llevará aquí, no sé si en esta vida o en otra, pero al final es como, porque me lleva todo esto a hablar también un poco, Mariano, de algo importante como es el tiempo, ¿no? Vamos a hablar Ujú, de varios temas, pero el tiempo al final, que estamos siempre con, bueno, la mente te lleva al pasado o al futuro, ¿no? Cuando sabemos, ujú, como dices tú muy bien en tu libro y que yo comparto, ¿no? El ujú. este eterno presente en el que vivimos. Si es un eterno presente el que estamos viviendo, yo lo veo como una línea cuántica, ¿no? En el sentido de que es un eterno presente pasando, y aquí lo podemos ver manifestado ilusoriamente en un futuro, porque es como que nos pensamos que esto se va a desarrollar en un futuro. ¿En qué momento podemos intervenir nosotros en esa línea de tiempo? ¿O llega la aceptación de que en algún momento, como nuestro plan álmico está un poco desarrollado, bueno, está desarrollado y se va a ir manifestando para vivirlo y experimentarlo? ¿Cómo podemos, somos capaces de poder cambiar esa manifestación que se va a dar en un futuro aquí? No sé si me explico. Sí, modificando nuestras creencias y nuestros pensamientos. O sea, lo que nosotros vemos en el afuera es una materialización de nuestro sistema de pensamiento. No importa el tiempo, porque esto también es importante que lo recalquemos. Te agradezco que lo traigas también, porque si bien el arte de sanar la mente está pensado como para lograr un cambio, quizás en esto que llamamos tiempo, de manera rápida, ¿por qué noté la necesidad de hacer esto? Porque hay muchos sistemas de enseñanzas que quizás muchos son difíciles de entender, que necesitan a otra persona, y además los cambios se empiezan a notar después de un año y medio o 2 años, ¿bien? Que bueno, si bien el tiempo no existe, en el plano físico, en, aquí, o sea, en esta 3D, tiene su lugar. Por eso yo vi la necesidad de hacer un manual de sanación para que esos atisbos de paz se den de una manera rápida. Y es diferente a lo que quizás se logre con otros sistemas de enseñanzas que quizás estés 3 años. Entonces, ahí nos damos cuenta que de todas formas cuando llega ese futuro es presente. Entonces, respecto a cómo poder cambiar o modificar ese futuro en cierta forma, o sea, le podemos llamar Sí. futuro más allá de que cuando llegue es presente, transmutando el sistema de pensamiento, pero también entendiendo que la manifestación o lo que yo desee, no sé, la persona puede desear materializar lo que quiera
un estado de paz, o una casa, o un coche, o una piscina, lo que quiera, o un viaje, lo que quiera. Saber que esos tiempos están en manos del universo, no están en manos de nosotros, y a veces no coinciden con el reloj, con la teoría de las horas, de los minutos, los segundos. Esto es muy importante aclararlo porque mucha gente se impacienta. Mm, ¿Bien? Es decir, y además otra cosa, hay que ver también desde dónde arranca la mm, persona, desde dónde arranca, porque yo decía antes, bueno, en líneas generales la gente me está diciendo que con el arte de sanar la mente, bueno, quizás en 15 días, 20 días se logra un cambio, vale, pero si yo pregunto, bueno, ¿de dónde arrancó la persona? No, arrancó de que quizás ya había leído el curso de milagros, o que tenía una buena predisposición, o que estaba en conciencia de unidad. Perfecto. Si arrancó de ahí, quizás en un mes, 2 meses puede incrementar su estado de paz. Ahora, si arrancó de una depresión fulminante, de 50 años de tener un sistema de pensamiento falso, muy arraigado, de familiares, de ancestros, una persona muy apegada a los medios de comunicación, que cree en lo que pasa en los medios de comunicación, y además también con mucha creencia en lo que aprendió en el sistema educativo, ¿bien? Y se le hizo un sistema de pensamiento muy rígido vinculado con el daño, con los juicios duales, de mejor o peor, mm, carencia, mucha pérdida, mucho conformismo, mucho egoísmo, mucho atado al tiempo, ¿no? Mucha creencia, mucho apego al pasado, mucho apego al futuro, como para nombrar algunos, mucha competencia, mm, mucha exigencia, mucha queja, mucho drama, negatividad, catastrofismo, mm. y claro, se puede leer el arte de sanar la mente, pero no sé si en un mes va a tener cambios importantes, porque claro, arranca de un lugar donde ese sistema de pensamiento falso está muy, pero muy, pero muy activo, que además incluso existen los mecanismos de defensa, que tampoco es algo muy, pero muy popular. Quizás tú lo conoces el concepto, pero hay otros conceptos que son mucho más conocidos, como el enneagrama o la ley de atracción. Pero nosotros tenemos como, en la sociedad hay 14 o 15 mecanismos de defensa que son muy populares y los tienen muchísimas personas, y yo los veo todos los días en muchas personas, incluso en alumnos que incluso son inconscientes, los mecanismos son inconscientes. La persona puede estar en negación de la realidad y no se da cuenta, proyecta la culpa hacia afuera y no se da cuenta, desplaza, es decir, tiene un problema con alguien y lo intenta solucionar con otra persona, y así con 10 más que no se da cuenta. Entonces, si arranca desde ahí, obviamente que quizás requiera... Pero claro, el punto, Raquel, es simplemente darse cuenta y tener la fe de que existe un sistema de pensamiento verdadero. Una vez que se sabe eso, ya todo el camino se hace mucho más fácil, porque incluso creencias que están en ese sistema de pensamiento falso, que puede ser, por ejemplo, eh, la culpa, por ejemplo, tiene tres pilares falsos, como puede ser la creencia en el pasado, es también la dualidad del bien y el mal, pues creo que hice algo mal, por eso tengo culpa, y la idea de daño. ¿Bien? Entonces, a lo que voy, cuando una persona ya sabe que hay un sistema de pensamiento verdadero y empieza con los principales a disolverlos, ya los demás, por añadidura, se suavizan también. Entonces, los tiempos también se pueden Mm, acelerar, pero eso depende mucho de la mm, persona, no de un libro, ni de un facilitador, ni nada. Porque la persona, si yo, por ejemplo, cuando comencé con las lecciones prácticas del curso de milagros, que fueron las que lograron una transmutación de mi percepción, justo en ese momento yo tenía mucho tiempo porque no mm, estaba trabajando, y tuve 3, 4 meses, que fue cuando recién llegué aquí a mm, España, 3 o 4 meses que me dediqué de lleno a eso. mm. Bien, entonces se aceleraron muchísimo. Quizás estuve lo que otra persona en el mercado laboral y con la familia y con no sé qué y con en la rueda del No se hámster puede. estaría quizás 4 o 5 años.
Sí, sí, además es eso, porque muchas veces, como hablabas, ¿no? Al final es lo que lleva a la persona dentro para poder tener conciencia de todo esto, porque muchas veces es verdad que esa dinámica de vida pues no nos permite, o sea, estamos todo el día metidos en la Matrix, en el mundo material, en conseguir, en Ujú, los apegos, que para mí es algo como muy importante porque estamos apegados a todo, como digo, no soltamos absolutamente nada, genera mucho sufrimiento y esto nos lleva como a morir en vida muchas veces, Mariano, porque es como mueres en vida, o sea, estás todo el rato en una dinámica bastante ujú. de sufrimiento, ¿no? Aquí en este canal se habla mucho de la muerte, no sé si lo has podido ver, pero bueno, hablamos mucho hacemos entrevistas, ¿no? Con mucha gente de experiencias cercanas a la muerte, Sí. porque a mí me llevó a un sufrimiento muy grande durante toda mi vida el tema de la muerte, yo muy apegada a toda mi familia, y entonces al final es un tema que lo que dices tú, el sufrimiento te lleva también a investigar. ¿Qué pasa? Que no puede ser esto la vida, tiene que haber otra manera de vivir, tiene que haber otra manera de otra percepción distinta, ¿no? Ujú, De cómo estoy viviendo esta experiencia, ¿no? ujú. ¿Qué podrías tú decir que es la muerte, Mariano, para ti? La muerte para mí es una palabra que en cierta forma, claro, en ese sistema de pensamiento falso que estamos hablando, eh, hay algunos pilares que hacen que la persona tema a la muerte. Lo que decíamos al principio, quizás el apego al cuerpo, el apego a la personalidad, el ego. De hecho, el ego se dice que es lo único que puede morir porque está atado al cuerpo, está atado a la materia. Entonces, si una persona está muy apegada al ego, obviamente va a tener mucho miedo a la muerte. Después está la idea de pérdida. Si la persona en ese sistema de pensamiento falso cree en la pérdida, cree también en el daño, es decir, de que puede ser dañada, porque eso da como una sensación de amenaza, de vivir con una sensación de amenaza, como si un francotirador le esté apuntando todo el tiempo, que eso puede ser incluso el miedo a la muerte también, y la idea de futuro, porque si tú me preguntas, bueno, ¿y a dónde estaría tu muerte, Mariano? Estaría en el futuro. Entonces no está en ningún lado, porque es un intervalo de tiempo inexistente. Entonces, mucha gente también tiene la noción de que vendría a ser un final, pero final es una idea de tiempo. Este sistema de pensamiento nos lleva directamente a un mundo donde los principios y los finales ya no existen. Es como un camino que avanza mientras la persona retorna y entonces es como que no se puede explicar en el plano de la materia lo que sería este camino de sanación, porque está totalmente fuera del tiempo. Aunque bueno, lo podemos ubicar en el tiempo, claro, sí, porque la persona puede adaptarlo a la teoría de tiempo, pero también sería una ilusión. Entonces, para mí, ahora, eso, bueno, a nivel teórico y además también sé que hay muchas personas que tienen están en el sistema de pensamiento falso y también hago acompañamientos y ayudo a muchísimas personas que de momento tienen esos pilares en el sistema de pensamiento que le hacen tener mucho miedo a la muerte, pero para mí la muerte no sería nada. No sería nada porque no soy consciente de que no puedo perder nada, soy consciente que el futuro no existe, soy consciente que nada ni nadie me puede dañar, ¿bien? Y aunque me dé un disparo en la cabeza con un arma, no me puede dañar. Entonces, claro, desde una percepción verdadera, que es en lo que desemboca el sistema de pensamiento verdadero, el del amor, digamos, desde una percepción verdadera, la muerte casi que no tendría ningún sentido, porque como la persona se cree una conciencia, sabe que es una conciencia y que se ve como un alma y una conciencia y que forma parte de un proceso álmico espiritual y ya está totalmente desapegada del cuerpo y de la personalidad, eh, la muerte desde esa percepción no sería nada. Mm, No sería nada, claro, porque al final no deja de ser una percepción, pero como dices tú, considerándonos alma, un espíritu, bueno, una conciencia, ¿no? Al final que es mm, eterna, que va y viene y sabiendo un poco, o por lo menos interpretando o tenerlo de la percepción, ¿no? De que esto es ilusión, esto es una claro. ilusión. Entonces al final tampoco existe como tal, o sea, no es algo que estamos traspasando, que nos creemos que sí, pero no es la realidad.
claro, es una ilusión, pero hay muchos símbolos que ayudan a que el alma avance. También a veces se dice de que, bueno, sí, yo sé que voy a terminar en el cementerio o en el crematorio, yo lo sé, pero no soy el cuerpo, pero ni siquiera sabemos eso. Si nos ponemos a pensar, a reflexionar con honestidad, nosotros no tenemos ni idea qué va a ser de nuestro cuerpo, ni nada. De hecho, no sabemos, o sea, muchas personas dicen, no, sí, yo sé que voy a morir. Pero ¿lo has pensado bien? ¿Cómo sabes que vas a morir? No, sí, yo lo sé. ¿Pero por qué? Bueno, no, quizás porque le sucedió a otras personas, porque la muerte existe. Bueno, pero eso está en tu sistema de pensamiento. En realidad uno, si es sincero y honesto, no tiene ni idea de que va a morir, porque solamente está ahora, solamente estamos ahora. Mm. Es muy sutil Sí, ingresar en el futuro, obviamente cuando uno está muy programado con el tiempo, con las horas que nos dicen que estamos en el 2024 y el año que viene vamos a estar en el 2025, ¿no? mm, Entonces, si uno empieza en esa ilusión claro, esto tiene mucho que ver con no utilizar los símbolos para lo que tiene que ser utilizado. Es decir, los símbolos tienen que ser utilizados como recursos para la expansión de conciencia, no para adosarlos a nuestra propia personalidad y para creer que tengo una edad y para creer que ¿qué será de mí en el 2080? Porque eso da miedo. Ahora, el tiempo lo utilizamos como recurso. Aquí nos juntamos a las 7 de la tarde, el 12 de diciembre. Entonces, cuando empezamos a utilizar todos esos símbolos del plano de la materia, que sabemos que es una ilusión, como tú mencionabas, pero empezamos a utilizar el cuerpo, empezamos a utilizar las experiencias, empezamos a utilizar el tiempo como recursos para nuestra expansión de conciencia, entonces ahí lo utilizamos para lo que verdaderamente tienen que ser utilizadas las cosas, que es para lo que verdaderamente el amor las utiliza. totalmente. Y Mariano, ¿cómo podemos pasar del miedo al amor? ¿Hay alguna forma de...? Porque somos amor. O sea, al ¿Mm? final somos amor, somos una expresión del amor. Estamos aquí para pues eso, o sea, relacionarlos desde lo que realmente somos, que es el amor y la unidad que tú decías, la luz. Yo siempre hablo de la luz del amor, no sé, que es algo que está mucho conmigo y me siento como muy identificada ahí. Pero claro, el miedo hace que no nos vayamos de ese amor. ¿Cómo podemos alcanzar ese estado de amor también o de paz volviendo al presente, siendo cada vez más conscientes para volver al presente? Sí, ese estado de amor, que es esa conexión con la paz, está en el presente. Está en el único lugar que está, es en el presente. En el futuro y en el pasado no puede habitar ese estado porque ese estado es real y el futuro y el pasado son intervalos de tiempos inexistentes, ¿no? Pero, sin embargo, claro, del miedo, el tema del miedo puede ser ocasionado por un pensamiento primigenio de carencia, ¿no? Mm, Y de vulnerabilidad. Bien, o sea, detrás del miedo está la creencia en la herida y la creencia en la carencia, la creencia en la pérdida, también el conformismo. Entonces, observando cómo tengo esas creencias instaladas en mi sistema de pensamiento y comenzar algo muy importante, a dudar de mm, ellas. ¿Bien? Porque eso es lo que nos va a dar el discernimiento, que para eso se requiere bastante humildad. ¿Bien? Honestidad, sinceridad y humildad. Es decir, lo que hablábamos al principio, esa realidad que a mí no me gusta y estoy creando, bueno, y la veo de ese lugar, no me veo como co-creador, sino que esa realidad que la persona piensa que está fuera, sí, piensa que sucede por sí sola, entonces no se hace responsable. ¿Por qué no se hace responsable? Porque todavía no tiene la humildad para reconocer que tiene que ver con su sistema de pensamiento, pero el ego no quiere reconocer eso. El ego dice, no, yo estoy perfecto, perfecto, y los demás, si el alguien tiene que problema. cambiar algo, que cambien mis padres, que cambien mis hermanos, que cambien mis amigos, que cambie mi jefe, que cambien todos los demás, pues yo estoy perfecto. Ahora, claro, a esa persona que va por la vida también diciendo que su sistema de pensamiento está perfecto,
tarde o temprano va a venir una experiencia mm, para que se dé cuenta que no estaba tan perfecto, ¿no? Entonces a veces las experiencias sirven para bajar a esa humildad, claro, claro. ¿bien? Entonces, ¿y cómo pasar del miedo al amor? Ahí la persona empieza a observar la carencia, a observar lo que decíamos antes, los juicios duales, es decir, la mente dividida, esto de ganar, perder, éxito, fracaso, mejor, peor, porque claro, eso nos hace observar la realidad con juicio, ¿bien? Total. Entonces, todos esos juicios se tienen que ir, o sea, se tiene que ir si la persona quiere experimentar paz, ¿no? Toda idea de daño se tiene que ir también, toda idea de carencia se tiene que ir, es decir, tenemos todo, somos todo, tiene que ingresar la completud. Y lo interesante del sistema de pensamiento falso es que tiene su pilar al lado Mm, verdadero. Por ejemplo, si se va la culpa, ¿qué es lo que tiene que ingresar? Tiene que ingresar la inocencia. mm, Bien, la persona se tiene que sentir inocente. mm, Lo que sucede es que, claro, claro. Bueno, y algunos más, por ejemplo, la creencia en el espacio. El espacio también sería una ilusión. claro. Y esto, las personas que viajan mucho se dieron cuenta ya de esto. Es decir, la persona puede estar en el Tíbet, o en México, o en Egipto, en la punta de la pirámide, y después pasa va a Isla Margarita y a Argentina, y en cierta forma hay algo que prevalece, ¿no? Mm, La culpa, el control, la manipulación de la realidad, dejar todo eso, el victimismo, la queja, la intolerancia, los deseos de poder mundano, es mm, decir, comenzar por el afuera. Es decir, muchas veces el estado de paz, la persona quiere comenzar modificando cosas, mm, ¿bien? Yéndose de viaje, o cambiando de trabajo, o cambiando la pareja. Entonces, el camino no es modificar cosas en el entorno. ¿Por qué? mm, Porque si uno no modifica claro. el sistema de pensamiento, no modifica la percepción. Y si no modifica la percepción, la persona puede irse incluso a una playa paradisíaca y va a estar quejándose, en la queja, en la negatividad y el victimismo. Lo que sucede es que en el traspaso del miedo al amor, también lo que hablamos en el arte de sanar la mente y lo que venimos hablando aquí del sistema de pensamiento falso, no se disuelve. Por ejemplo, si yo agarro uno, no sé, la carencia, si uno lo tiene muy arraigado, Mm, modificando solamente un pensamiento y decir, bueno, ahora me siento completo, no se va a modificar ese sistema de pensamiento, no se va a modificar la carencia, y mucho menos el sistema de pensamiento completo. claro. Entonces, a la hora de pasar de el miedo al amor, que se puede entender también desde ese sistema de pensamiento de miedo a ese sistema de pensamiento del amor, a la hora de hacer la transmutación, también hay Mm, técnicas. Primero, quizás observar cuáles de esos pilares yo tengo en mi mente muy rígidos, mm, o muy, sí, sí, muy cristalizados se llama, ¿no? sí, Cristalizados, rigidizados, y además con intensidad. sí. ¿Bien? Identificarlos y luego utilizar las técnicas. Una técnica milenaria es la de las Mm, afirmaciones. Por ejemplo, si hablamos de la carencia, la persona puede diseñarse o pedirle a alguien que le diseñe quizás 50 afirmaciones, mm, en utilizar por la mañana, en tiempo presente y en primera persona, 50 afirmaciones, por la mañana y por la noche, mm, de la carencia, ¿eh? No, no un mix de cualquier cosa, no, no, de la carencia, porque la persona ya identificó que tiene carencia. Entonces, claro. afirmaciones específicas de carencia, 50 pueden ser, es un buen número, Mm, para la mañana, para la noche, las puede repetir la persona, o las puede grabar y escucharlas. Si quiere también hacer meditaciones con esas afirmaciones, puede realizarlas. Y también tener en cuenta las acciones de confirmación y las acciones de blindaje, por ejemplo. Es decir, las acciones de confirmación son, porque esto también tiene mucho de hacer en la vida cotidiana. No es total, que la claro. persona se va a la cueva del Tíbet a hacer Mm, las afirmaciones y después vuelve a la ciudad y no, no, no desde sirve aquí. de nada. Claro. Claro, entonces acciones, por ejemplo, para la carencia, bueno, acciones que se hagan desde la completud, que no se hagan desde el miedo. Mm, ahí está. Bien, por ejemplo, por ejemplo, me acordé ahora de una creencia que habla del ahorro, ¿no? Mm, Del ahorrar y ahorrar. sí, es Yo, en verdad. mi caso, a mí se me complicó siempre ahorrar. Y claro,
el ahorro a veces tiene mucho que ver con que tengo miedo de no tener dinero en un futuro. Mucha Total. gente, por ejemplo, claro, y ahí eso genera carencia porque tengo miedo, después tengo miedo a gastar el dinero. Entonces, claro, la persona en una acción de confirmación podría decir, bueno, si tengo dinero, lo gasto porque sé que voy a tener siempre. Sí. Voy a tener, porque soy todo. Claro, cuando se tiene el sistema de pensamiento falso, se tiene el miedo, la persona tiende a no ahorrar, a no gastar. Entonces, por ejemplo, eso, como para mencionarte una acción de confirmación o una acción de blindaje, también se llaman, que son las acciones de blindaje, son las acciones que mantienen, eh, o sea, no permiten que ese sistema de pensamiento falso se Claro. desarrolle. Si estamos hablando de la carencia, habría que ver en la vida de la persona cuáles serían las acciones de blindaje para que la carencia se mantenga donde estaba. ¿Bien? Claro. Y luego acciones de confirmación para eliminarla. ¿Bien? Entonces tiene mucho, como verás Raquel, tiene mucho de disciplina Un también y entrenamiento, es como un entrenamiento. entrenamiento. Ujú. Entonces ahí se puede pasar del miedo al amor, pero siempre teniendo en cuenta cuál es el pilar falso que tiene la persona, o a veces puede tener Es lo que te muchos iba también. a decir, claro, porque no solamente hay uno, en nuestra anda que no tenemos también creencias. Yo tengo identificado un modelo de 24 atributos, serían 24. Y los primeros, que son los que estamos hablando, los primeros son los que los tengo ordenado también por el nivel de sufrimiento que ocasionan. Mm, Los primeros serían la idea de daño, los juicios duales, la creencia en el tiempo, el egoísmo, el conformismo, el apego al espacio, la culpa, ¿bien? Igual la culpa ya también es un mix, ¿no? Como mm, hablábamos antes. El tema de controlar y manipular la realidad, que eso también igual también viene del juicio dual de creer en el afuera y en el adentro. En realidad eso está todo integrado, esa separación de fuera o dentro también se trabaja porque es muy común, muy habitual. mm, Las personas ven los eventos externos como que suceden fuera y los pensamientos cuando están solos lo ven como su mundo interno. Y en realidad también habría que integrar esa dualidad. Después también está en ese sistema de pensamiento falso la mm, queja, la intolerancia, el dramatismo, la negatividad. Así, bueno, la competencia, la exigencia, la presión, el deseo de poder mundano. Serían unos 24 que obviamente varían, porque como es programación, claro, varía, aunque los primeros, si la persona está en una situación de sufrimiento, los primeros en diferentes casos se reiteran, se repiten. Porque claro, la sociedad en cierta forma impulsa a algunos, claro, impulsa a sí, muchos, ¿bien? Y mucho. todos nos criamos en esta. Entonces hay como factores Porque hay un comunes. inconsciente colectivo, Mariano, también que nos dirige. Exacto. Mm, Exacto, como muchos están en el inconsciente colectivo y sobre todo cuando esto lo trato con consultantes y con alumnos que se acercan a sesiones particulares. Entonces, cuando necesitan una sesión particular es porque algo no está bien. Es como mi trabajo es un poco como los bomberos, ¿no? Lo llamás cuando hay algo que está mal. Bueno, cuando llamas a alguien que hay algo que está mal, los primeros pilares de este sistema de pensamiento falso están activos en la gran mayoría de las personas. Y luego la persona, una vez que resuelve quizás esos primeros, bien, la carencia, la creencia en el daño, la creencia en el tiempo, sí, también puede, si quiere, obviamente el sufrimiento cuando trabajamos esos se diluye, empieza a modificarse la percepción, empieza a tener la persona más confianza, pero después también puede trabajar, si quiere, con los mm, otros, porque en cierta forma ese sistema de pensamiento verdadero es radical, en cierta forma, eso lo menciona también mucho el curso de milagros. Con que haya un pensamiento de miedo en el sistema de pensamiento total, con que haya uno de miedo o con que alguno de estos 24 esté activo, mm, te va a impactar en la percepción. total. Entonces, quien sabe eso, dice, bueno, voy a trabajar todos, y voy a trabajar todos a nivel completo. Bien, de hecho, se puede trabajar todo a nivel completo, porque hay afirmaciones para cada uno de los 24. Y después, obviamente, si la persona los quiere reforzar también, es decir, Mm, mantener, porque viste que el sistema siempre te emite, esto no es no se trata de, bueno, hago las afirmaciones de los 24 mm, en un mm, mes y se me transmuta el sistema de pensamiento verdadero y después, bueno, no hago más nada. Y no, y cuando no haces más nada, vienen mensajes de los medios de comunicación, de las familias, muy fácil de- salirse.
Y si no, o sea, todo lo que es, todo pensamiento de miedo tiene que ser redimido, Mm, porque si no, ese sistema de pensamiento falso tiene un lugar a donde volver, siempre va a querer volver, porque en realidad cuando nosotros hablamos de sistema de pensamiento falso y verdadero, en cierta forma tienen vida propia, porque si hay pensamiento hay vida. mm, Entonces, el sistema de pensamiento falso, si no se rompe de raíz, si no se disuelve de raíz, siempre va a querer volver. claro, ¿Bien? claro. Y es que Nada. además el ego es lo que no quiere es morir. Entonces, claro, va a luchar para Es que seguir es ahí. una, claro, es una forma de vida. Es como es una forma de vida que se quiere, claro, quiere mantenerse rígido y cómodo donde está. Entonces uno empieza, por eso los primeros pasos son más dolorosos. Bien, porque claro, el ego quiere mantenerse con culpa, quiere mantenerse con drama, que aparte quizás la persona viene de años y años y años de normalización de drama. Es decir, la persona es dramática, pero también los padres eran dramáticos, los abuelos eran dramáticos. Entonces, muchas veces la persona no quiere, o sea, o quizás llegó a esa necesidad de querer cambiar ese sistema de pensamiento de drama por alguna experiencia, Claro. ¿bien? Que por eso mencionábamos antes, el sufrimiento es lo que hace que la persona diga, bueno, esto lo tengo que cambiar, Bueno, ¿bien? Pero puede si ser. no, claro, porque el otro día también justamente lo hablaba, que muchas personas se mantienen en el drama, en la negatividad y piensan que no hay otra cosa. Bien, a veces se mantiene este sistema de pensamiento falso por desconocimiento también, Mm, Raquel. también. Es decir, claro, si no conoces otra cosa, lo llevamos a un ejemplo del lugar, del espacio físico. Si siempre viviste en la cultura, no sé, occidental, en un país, no sé, México, y siempre estuviste con la comida de México, con la cultura de México y con sí, con todas las costumbres y todo, y no fuiste a ningún otro lado, no conoces otra cosa. Entonces, en cierta forma, uno tiende a apegarse a lo conocido, a quedarse ahí, Sí. y así funciona el sistema de pensamiento de miedo. Al no conocer otro estado, Mm, es verdad. mucho Te apegas a... menos de paz total, porque viste que aparte, Raquel, este estado de paz total en la sociedad es como que no es inalcanzable, es como que está reservado, porque vendría a ser el estado de Mm, iluminación, ¿bien? Y mucha gente piensa que, bueno, como se creía en la antigüedad, que es reservado para Buda, para Jesús, para Krishna, y en realidad ellos el mensaje que transmitieron es que cualquier persona todos, puede alcanzar sí, todos. este estado. Claro, Mm. todos estamos ahí. Nos preguntaban, porque estaba mirando, Mariano, como nos hacen preguntas, también quiero dar Sí, un poco dime. de paso a la gente que pregunta. Uy, ahora se me han ido para arriba. Bueno, dice María, para mí lo más complicado es que podemos ser más conscientes, pero no se aplica en lo cotidiano, que es lo que hablábamos un poco, ¿no? Que a veces es como lo difícil. Sí, el gran desafío es aplicarlo en la vida cotidiana, Sí, claro, por eso. Más para que a la poder muerte, vivirlo, poder caminarlo. poder Mm. caminarlo, claro. Dice, más que a la muerte tengo miedo a la agonía, ¿no? Pero la agonía es también miedo, un sufrimiento, un miedo, no creo que hablamos, es miedo. Sí, sí. La agonía vendría a ser, la persona tiene miedo de ser perjudicada, tiene miedo al riesgo, Mm, como sería algo como mm, riesgoso, y hay mucho apego al cuerpo, ¿no? claro. Y al futuro también, porque si le preguntamos a Beatriz si ahora está sufriendo, bueno, quizás la persona puede llegar a tener alguna dolencia por alguna enfermedad, claro. Claro, claro. Eh, pero bueno, a lo que voy, eso vino por algo, ¿no? O sea, es como que, claro, este sistema de pensamiento de miedo se retroalimenta. Mm, Es como que tiene una lógica perfecta y claro, te genera una enfermedad, después te genera el dolor, después te genera el sufrimiento, después la agonía, y es como que se va como total, multiplicando, ¿no? totalmente. Eh, Y se va nada, todo eso. expandiendo un poco cada vez más. Avanza, avanza. Claro, lo interesante es eso, que tanto el sistema de pensamiento de miedo avanza, pero el sistema de pensamiento verdadero también avanza. Es decir, cuando la persona se empieza a sentir en Mm, paz, en plenitud, en tranquilidad consigo mismo, en calma, ¿bien? Y siente estar conectado con la energía de amor y de paz, eso también va avanzando, claro. y eso es muy interesante porque todo se expande, ¿no? Tanto el miedo y el amor. El miedo se expande hacia la destrucción y el miedo y el amor se expande hacia la evolución, ¿no? Claro, hacia la Mm. evolución
la conexión de lo que somos, ¿no? Claro. Dicen, otras personas piensan que no reaccionar a nada es permitir que se burlen de nosotros. Esto es un poco como poner límites, ¿no? Que antes también he leído algo de poner límites, ¿no? ¿Hasta cuándo es bueno poner límites? O porque también esto me lleva un poco a responder en vez de reaccionar, ¿sabes? O sea, al final es como un poco todo. Sí, interesante la cuestión. Mm, Lo que sucede es que, en mi caso, lo que pienso es que eso es un tema 100% de percepción. mm, Es decir, si una persona se burla de mí, en realidad se está burlando de la percepción que ella eso. tiene de mí. En realidad, está todo corriendo por su propia Y percepción. como tú te lo tomes, ¿no? Seguramente es con lo que tú tienes que mirar, como tú, no sé, bueno. Exacto. Ahora, cuando la persona lo proyecta, ella cree en el ataque y piensa que puede hacer daño. Pero claro, si uno no cree en el daño y no le hace nada, no te puede hacer nada, porque eso, las creencias que uno tiene también generan realidad, ¿bien? Entonces no te puede hacer nada, y además otra cosa, si uno se cree eso, o sea, esa burla, por ejemplo, tiene mucho que ver con que uno mismo está todavía pegado a su ego. Mm, ¿Bien? Es decir, por ejemplo, si yo recibo una crítica, por ejemplo, del libro, mm, bueno, la tomo para mejorar, perfecto, pero quizás no me hace daño porque no estoy 100% identificado con mi rol de escritor. Eso forma parte del personaje que está en la forma, pero en realidad yo soy una conciencia, mm, ¿no? Entonces, en el tema del reaccionar y poner límites, sí, al principio se recomienda, si uno todavía cree en el daño y le afecta la burla, mm. y, y además ese ataque le sale el impulso de defenderse, y sí, ahí se recomienda poner límites, pero también saber que ahí uno está en el mundo de la ilusión. Ahí está. Sí, que parece muchas veces que es como que actuamos porque actuamos desde esa reacción, ¿no? Mm. Pero a veces es lo que nos preguntaban antes también, en este camino, no sé si a ti te pasa, pero yo lo veo muy a menudo, hay mucho ego espiritual, ¿verdad? O sea, muchas veces que hablan como de cómo podemos hacer todo esto sin la humildad, muchas veces que para mí es clave en un proceso de sanación, ¿no? En cierta manera, y de honestidad. Y aparece mucho, por eso nos preguntaban qué es el ego espiritual. Sí, bueno, ese es el trabajo que tiene que hacer cada uno en la desidentificación con su propio ego. En realidad, claro, lo que se denomina el ego espiritual es cuando esa misma personalidad, antes se creía las ideas del sistema educativo y de los medios de comunicación. La persona, por ejemplo, se creía que era un empresario exitoso con un determinado cargo. Ahora la persona, imagínate, no sé, se va a la India y conoce a un gurú y le dice 3 o 4 ideas y ahora se apega a las ideas de la espiritualidad. Pero en realidad es su mismo ego que se está. Ahora la persona quizás se cree iluminada y se cree el Sai Baba y Sadhguru y se cree sanadora. Y claro, adoptó las ideas de la espiritualidad y que fueron al mismo lugar que habían ido las anteriores, ¿no? Entonces sí, sí, puede ser muy común que haya ego espiritual, pero viene obviamente ese ego espiritual, viene para que la persona en cierta forma tome conciencia, reflexione y se pueda desligar y pueda ascender a una conciencia y verse como una conciencia, porque si todavía hay ego espiritual, todavía la persona, claro, está en la personalidad, está en el pequeño yo, está en la visión de la mente, todavía. Eh, nada, eso. Totalmente estoy de acuerdo contigo. A ver, otra pregunta. ¿Por qué algunas personas logran ser más conscientes y no han pasado por las noches oscuras del alma? Por su evolución, a lo mejor álmica o porque no lo sé. Claro, porque no es exacto ese Mm, camino que tiene que ser por mm, sufrimiento. De hecho, eso es. en muchas, yo ahora estoy brindando, tengo la suerte de que me invitan y yo también trato de compartir el libro y a veces me preguntan también si el libro surgió de una gran oscuridad, Mm, de una gran depresión y que me estuve a punto de suicidar mm, y que quizá quedaría muy bonito y quizás, no sé, vendería más si digo esto, pero no, no.
una leve ansiedad que el médico me dijo tienes que ir a hacer terapia, entonces yo dije, ah, bueno, la ansiedad debe estar asociada con la psicología. Entonces le pedí a un profesor universitario libros de psicología, ahí me recomendó entre varios el Cuarto Camino de Gurdjieff, Ujú. que es un sistema de enseñanza bastante completo, luego vino el Kybalión, luego vino el Curso de Milagros, todos los autores del Nuevo Pensamiento, eh, eh, ¿qué más? Bueno, el Curso de Amor, y bueno, ya los autores del Nuevo Pensamiento son bastantes, ¿no? Eh, y entonces no vino de una noche oscura del alma, es decir, no tuve una enfermedad terminal, ni tampoco tuve una experiencia cercana a la muerte, no tuve, tampoco tuve una quiebra económica, tampoco más allá de que el tema del dinero, es verdad que multimillonario no soy, pero tampoco me interesa, ¿bien? Pero bueno, mucha gente preocupada por el dinero, quizás con el tema de que cuando no tiene y tiene una quiebra muy fuerte, eso le hace entrar quizás en la idea de espiritualidad o pérdida de un ser querido, una pérdida cercana, una pérdida de un hijo, eso tampoco tuve. Eh, a lo que voy, no tuve o una despedida de trabajo tampoco. Es decir, no, en mi caso no sé, no creo haber necesitado algo muy traumático, algo muy fuerte, o una infancia también con muchas heridas emocionales. No, yo en líneas generales tuve una vida normal, pero sí es verdad que desde muy pequeño tenía inquietudes con ciertas ideas. Bien, por ejemplo, cuando recibí el curso de milagros, viste que los libros tienen como esa información Mm. akáshica, viste, como que lo tenés el libro y decís, aquí hay algo, no sé Es qué verdad. es, pero hay algo Además tiene una interesante. energía muy potente. Magia. Entonces siempre tuve como esa tendencia a ese acercamiento a ideas verdaderas, y bueno, y después me terminé quizás convirtiendo en transmisor de estas ideas, pero no fue mi caso el tema de la noche oscura del alma. ¿Por qué? Porque la vida tiene dos caminos, quizás. Quizás está el camino del sufrimiento Mm. y quizás está el otro camino de, quizás en algunas otras vidas lo habré integrado o no, porque tampoco tengo mucho interés con las vidas pasadas y todo eso, pero puede ser que quizás en otras vidas se traiga integrado y no se necesite la noche oscura del alma o un gran sufrimiento. Bien, a veces no es necesario el camino más doloroso. Bien. Claro, porque como decíamos al principio, ¿no? Como es un camino de alma, ya lo que tu alma tenga que transitar en este momento no tiene por qué ser. Es verdad que el sufrimiento o el dolor hace que nos planteemos más cosas, yo siempre lo digo, ¿no? Y lo veo, yo que acompaño a gente en duelo, Ujú. pues al final se ve, ¿no? Como es verdad que buscan muchas más respuestas o buscamos, ¿no? Porque me incluyo, ¿no? En ese Claro. camino. Y también, pero no, como dices tú, no tiene por qué ser necesario. Claro, Así que no bueno, necesariamente, aunque es muy común, es verdad, Raquel, coincido, es muy común. Conozco mucha gente que ha ingresado a estas ideas. Lo que pasa que después lo ven como algo necesario, o sea, fue necesario sí, eso para transmutar el sistema de pensamiento ahí verdadero. estás. Mm. Sí, fue necesario para hacer este trabajo y ver la vida también de otra manera, también, que también es que es muy necesario, yo creo. En estos momentos, además que corren, creo que más todavía es necesario que la gente lea tu libro, que practique, que te siga. Y bueno, se nos ha pasado la horita, ya veo que hay más preguntas, pero mira, quería terminar con una frase que me ha gustado mucho de tu libro, ¿no? Que dice, el espíritu atrae la paz que necesita tu mente para sanar. Sí. Creo que es una frase muy Muchísimas potente, gracias. es una frase muy potente porque al final es lo que somos, este espíritu, ¿no? Que es necesario para sanar nuestra mente. Así que, Mariano, te doy las gracias por haber estado aquí conmigo y con toda la gente en Iluminando la Vida y la Muerte. Espero que algún día vuelvas otra vez para hablar de estos temas, que aquí te esperamos con los brazos abiertos. Y gracias de corazón. Gracias a ti, Raquel, me encantó compartir contigo. Un saludo muy grande a toda la comunidad. Te felicito también por todo lo que haces, todo lo que realizas. Y claro que sí, en cualquier otra oportunidad, sobre el tema que quieras, me avisas y será un placer compartir contigo. Vale. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Mariano y gracias a todas las personas que estáis hoy conectadas, que estáis aquí con nosotros, que habéis estado escuchándonos y bueno, espero que os haya llenado el alma tanto como a mí
y que podamos seguir compartiendo y viéndonos en otra ocasión. Y toda la gente que también sé que lo va a ver después, que luego me escriben y nos dan también su feedback de lo que les ha parecido esta entrevista. Ujú. Gracias a todos y gracias, Mariano. Un abrazo muy fuerte. Adiós, muchas gracias. Ha sido un placer. Igualmente, chao.